Muy buenas tardes, jóvenes del quinto año de secundaria. Hoy día jueves, chicos, vamos a estar trabajando en el curso de literatura. Estaremos entrando pues a nuestra narrativa y estaremos dentro de lo que viene a ser la vanguardia, ¿no? Como tema o como segundo tema ya de nuestro tercer bimestre, hablaremos sobre la vanguardia en Latinoamérica. Muy bien, jóvenes, mucha atención. Bien, nosotros pues tenemos como aquel máximo representante de la poesía, en este caso, tenemos a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, pues, escritor argentino, el cual se caracteriza bastante por representar a uno de los ismos dentro de la vanguardia. Acuérdense, jóvenes, que nosotros pues trabajábamos la vanguardia y mencionábamos, por ejemplo, el surrealismo, futurismo, cubismo, y entre ellos vamos a tener pues uno de los ismos bastante trabajado en Latinoamérica y que se le considera el máximo representante a Jorge Luis Borges. Borges, pues, va a difundir el ultraísmo en Sudamérica. En este caso, se empieza por esa difusión del ultraísmo desde Argentina. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿pero qué viene a ser el ultraísmo? ¿Por qué es tan importante? El ultraísmo, jóvenes, es aquel que se va a oponer de alguna manera a lo que se le conoce como el modernismo. El ultraísmo va a trabajar bastante el fondo, también la forma en los escritos. Va a trabajar con alusión a las grandes metáforas, el cómo escribir. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las famosas pausas que se debería hacer al momento de leer, pues, nuestros poemas. En este caso, Borges va a definir las características del ultraísmo. ¿Por qué lo define? Lo hemos mencionado, porque él viene a ser pues uno de los máximos representantes de esta corriente y que viene a ser uno de los ismos dentro de la vanguardia. ¿Qué nos dice Borges? Nos dice pues que la finalidad o el objetivo, el cual va a perseguir el ultraísmo, viene a ser pues cambiar de una realidad que se puede ver, de una realidad concreta, a una realidad que está dentro, aquello que no se puede percibir. Y esa realidad es de cada uno. Entonces, el trabajo se hace un poquito más complicado porque ya no se va a hablar de aquello que tú vas a poder ver, de aquello que vas a poder tocar. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de las categorías, decimos el sustantivo, ¿ya? Todos conocemos el sustantivo. Pero cuando hablamos del sustantivo concreto y abstracto, concreto es fácil de ubicarlo, fácil de verlo, fácil de definirlo. Ahora, pero cuando vamos a querer definir un sustantivo abstracto, se complica porque cada uno ve una realidad o se crea una realidad en su interior. En este caso, Borges pues va a cambiar la temática. ¿Por qué cambia su temática? Porque ya se va a hablar, te va a decir pues, ya no te va a decir en este caso de los sentimientos, de aquello que aflora en el ser humano. Ya no te habla del amor. El amor, tengan en cuenta, el amor en sus diferentes expresiones. En este caso, Borges te va a querer hablar de la naturaleza, de aquello que puede rodear a todos. Entonces alguien puede decir, pues, pero la naturaleza para mí es concreto, pero también depende de cómo uno va a verlo. Esa realidad en la que uno se va a sentir bien o no. Tenemos, pues, el trabajo sobre las calles. Esa realidad que uno puede vivir no es única, no es universal. Esa realidad es cambiante y ese cambio es constante. Te va a hablar acerca de las aceras, relacionada con las calles,
y los juegos. Los juegos, en este caso, los juegos mentales. Cuando se va a hacer alusión a lo que viene a ser, pues, lo que nosotros conocemos, por ejemplo, cuando hablamos de los famosos crucigramas, cuando hablamos, pues, de aquello que nosotros no podemos salir, correcto. La poesía de Borges va a tener, pues, una innovación. ¿Por qué una innovación? Porque no te habla de lo que todos quisieran. No se escribe como todos quisieran. Y esa poesía se trabaja dentro del ultraísmo. ¿Y qué te va a presentar el ultraísmo? En este caso, miren, como les mencionaba, viene a ser una clara oposición a la poesía moderna o al modernismo. Y esa oposición, pues, se da, ¿por qué? Por las características que se va a desarrollar. ¿Y cuáles son las características? El uso de la metáfora. Ese uso de la metáfora, la manera en que uno lo va a analizar, la manera en que uno lo va a entender. También va a haber la omisión de los signos de puntuación. Y cuando hay omisión, entonces, ¿cómo tú lo entiendes? ¿Cómo puedes saber de dónde a dónde es una idea y de dónde a dónde no? Es por ello que está, pues, lo complicado para un análisis. Está la eliminación de la rima. Se quería trabajar una pureza, sí, se quería trabajar la pureza dentro de los escritos. Va a aparecer los neologismos, aquello, pues, que es adaptado de otra cultura, de otra sociedad, de otra realidad. Y va a haber también el uso excesivo de las palabras esdrújulas. Aquellos que pueden tener acento, aquellos que no, simple y sencillamente. Eso va a ser por lo que va a trabajar Borges. Bien, vamos a seguir hablando de uno de los autores también dentro de esta época. Tenemos pues a Pablo Neruda. Pablo Neruda es un autor chileno, ¿ya? Y también es bastante importante con las características que este va a desarrollar dentro de sus periodos. Pablo Neruda, dentro de su biografía, pues en sí no es el nombre, ¿no? Su nombre viene a ser Ricardo Neftalí Reyes Basualto. Pablo Neruda, conocido sí, pero su nombre verdadero, el que aparece, como dice, en su registro viene a ser Ricardo Neftalí. Pablo Neruda es conocido como el iniciador, junto a Vallejo y Huidobro, en este caso de la poesía vanguardista en Hispanoamérica. Acuérdense muy bien, jóvenes, que al hablar de Vallejo nos referimos a la vanguardia. Aquellos escritos, pues, que eran protestatarios. Entre sus obras de Neruda se menciona 20 poemas de amor y una canción desesperada conocida por todos dentro de una literatura incluso universal. También tenemos canto general y odas elementales. Ahora, dentro de los periodos que Neruda se desarrolla o pues va a trabajar, tenemos el periodo de su iniciación. En su periodo de iniciación, Neruda trabaja bastante el modernismo. En el modernismo, ¿de qué se hablaba? El tema universal dentro de la poesía, pues, era el amor. Aquello también de la naturaleza. Ahora, cuando hacemos alusión a la naturaleza, se asemeja con la temática que trabaja como nuevo el argentino Jorge Luis Borges. Tenemos su etapa, pues, dentro de la poesía vanguardista. En el vanguardismo, Neruda trabaja el surrealismo. Entonces, la diferencia, decimos, si Neruda trabaja el surrealismo, Borges trabaja el ultraísmo. Dentro de la vanguardia, los dos siguen siendo, pues, los ismos que nosotros mencionamos. Pero dentro del surrealismo ya va a trabajar, aparte del amor, la naturaleza, sobre el mundo urbano y la muerte. Tenemos la plenitud épica. Cuando hablamos de lo épico, vienen a ser los cantos.
Y la épica te da a conocer los cantos alusivos a una sociedad, a una situación en específico. Es por ello, pues, que Neruda trabaja el canto a la sociedad, la lucha política, lo que se quería lograr. ¿Y quién quería lograr? Toda una sociedad, todo un conjunto. Y se quería defender, pues, aquellos derechos humanos que se habían violado, que se habían, pues, pisoteado. Por eso incluso decíamos, tenemos lo que viene a ser la protesta, un poema protestatario. Ahora, cuando vamos a hablar de su periodo como poeta profesional, vuelve a la simplicidad formal. Esa simplicidad formal buscando la comprensión plena sobre lo que escribe Neruda. Bien, jóvenes, eso ha sido nuestra clase en torno a los dos escritores. ¿Ya? Para ustedes va a quedar como tarea para que me hagan pues un organizador visual libre, el organizador visual, sobre el análisis del poema 20 poemas de amor y una canción desesperada. Van a encontrar en este caso el poema 20. Dentro del escrito 20 poemas de amor y una canción desesperada, me van a hacer el análisis solamente del poema 20. Y ese análisis se tiene que presentar en un organizador visual. Bien, jóvenes, esa tarea se tiene que enviar junto con la clase.